Buenos días, alumnos. Hoy vamos a hacer el área de geometría para primer grado. El tema de hoy va a ser congruencia de triángulos. ¿Qué es? La congruencia de triángulos se basa en el estudio de la igualdad entre triángulos, es decir, tiene la misma forma y el mismo tamaño. Quiere decir que vamos a tener dos triángulos iguales. Para esto vamos a aprender a cómo identificar que esos dos triángulos sean iguales. Vamos a saber de tres casos. Caso número 1. ¿Qué nos dice el caso? Lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener dos triángulos. Y si es congruente va a ser por el caso lado, ángulo, lado. Veamos el triángulo ABC. ABC y el triángulo MNP. Como pueden ver, el lado AB es igual al lado MN. El ángulo A, que mide alfa, es igual al ángulo M, que mide alfa. Y el lado AC es igual al lado MP. Lado AB, ángulo alfa y lado AC. Entonces, deducimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo MNP. ¿Por qué caso? Por el caso lado, ángulo, lado. Ahora veamos el caso número 2. ¿Qué dice el caso número 2? ¿Cómo puedes identificar que es congruente? Por ángulo, lado, ángulo. Ahora vamos a ver diferente al caso anterior. Ahora vamos a tener dos ángulos y un lado. Ángulo alfa, lado, ángulo beta. En el triángulo ABC tenemos el ángulo alfa, el lado AB y el ángulo beta. En el triángulo PNM tenemos el ángulo alfa, el lado MN y el ángulo beta. Como miden iguales, entonces decimos que el triángulo ABC es congruente del triángulo PNM por el caso ángulo, lado, ángulo. Y por último tenemos el caso número 3. Este caso dice que son congruentes dos triángulos cuando o por qué por el lado, lado, lado. Quiere decir que sus tres lados van a medir iguales al otro triángulo. Ahora pasamos a ver unos ejemplos. El ejemplo 1 dice, calcula X. Tenemos esta figura. Nos pide calcular X. Bien, veamos e identificamos. Tenemos el triángulo ADB y el triángulo BEC. Como pueden ver, AB es igual a BC. Y tenemos un ángulo de 90 en cada triángulo. ¿Qué decimos entonces? Por el caso ángulo, lado, ángulo, ¿qué cumple? AD, el lado AD va a ser igual al lado EC. Entonces tenemos que x al cuadrado más 1 va a ser igual a 17. Despejamos x al cuadrado y va a ser 17 menos 1. X al cuadrado es 16, entonces x va a ser 4, porque ese al cuadrado pasa al otro lado como raíz. Ahora veamos el segundo ejemplo. Calcula x de esta figura. Tenemos dos triángulos. Veamos bien esos dos triángulos. Tienen el lado A y el lado B en ambos triángulos. Un ángulo es beta y el otro ángulo es 30 más alfa de un triángulo. Y el otro triángulo es x más alfa. Entonces decimos, por el caso lado, ángulo, lado,
quiere decir A beta B es igual que decir A beta B del otro triángulo. Si son congruentes, entonces su otro ángulo también van a ser iguales. Sería 30 más alfa igual a X más alfa. Lo que hacemos es pasar alfa a un solo lado. Como se restan, alfa menos alfa queda 0. Entonces 30 es igual a X. Y por último tenemos el tercer ejercicio. Nos pide hallar X en esta figura. Entonces decimos, por el caso lado, ángulo, lado, como podemos ver, identificamos que su lado, el puntito, el ángulo que mide 90 y el otro lado son iguales. Entonces, 3x más 5 va a ser igual a 17. Despejamos 3x y va a ser 17 menos 5. 17 menos 5 es igual a 12. Entonces x es igual a 4. Y eso es